¿Qué pedito, mi gente? Soy el hincha rayado y bienvenidos a mi canal de YouTube. Y la era Nico Sánchez ha empezado en Rayados y lo hizo con el pie derecho, con una goleada de 4-0 ante los Gallos del Querétaro en el BBVA. Ideal para que toda la afición pudiera festejar la presentación de Nico Sánchez. Algo que pues mucha gente, creo que nadie está en contra de que Nico Sánchez entre como interino en este equipo. Eh, una victoria muy importante que le da mucha confianza a Rayados previo al Clásico Regio. Y sé lo que van a decir muchos de ustedes. Ah, pero es el Querétaro. Torrent también hubiera goleado al Querétaro. Y la verdad es que no lo sé. Porque este Rayados de Torrent batalló mucho para meterle 2 goles al Xelajú. Un equipo obviamente mucho más limitado que el Querétaro, pero siempre es muy bueno. Rayados había tenido problemas para meter goles en los partidos anteriores, un solo gol en los últimos 4 partidos, y aparte colgaste el cero en tu puerta. Otro tema que a Rayados en los últimos años se le ha complicado bastante. Entonces, este partido goleaste, gustaste y ganaste. Ideal para darle ese voto de confianza o esa confianza a Nico Sánchez, y vamos a hablar del partido que tiene cosas muy interesantes, pero también un día después fue la presentación de Nico Sánchez ante los medios y estuvo muy interesante esa presentación y vamos a hablar también de eso. Para la primera alineación de Nico Sánchez habría un par de sorpresas. La sorpresa más grande de todas es que Sergio Canales iría a la banca. Y mucha gente empezó a hablar de esto, sobre todo porque el que entraría sería un canterano llamado Cristian Reyes, que tuvo un buen partido. También otra cosa interesante, Nico Sánchez saldría con la línea defensiva que todos queremos ver en todo momento. Víctor Guzmán, Alonso Aceves en la central, Gerardo Arteaga y Ricardo Chávez en la lateral. Esa es la alineación que tiene que jugar siempre abajo. Eh, y obviamente Luca Orellano, que fue el jugador del partido, y Uros Djurdjevic. Ahora, mucha gente se fue de lado por el tema, dividió a la afición. Algunos lo aplaudieron de que, qué huevos de Nico Sánchez sentar a Canales, y otros se le fueron encima. Y a la gente se le olvida que Rayados va a jugar todo el mes de marzo, va a jugar cada 3 días. O sea, va a tener un mes de marzo muy bravo. Y el partido más fácil de todo el mes de marzo era el de Querétaro. Si ibas a guardar jugadores en algún partido, especialmente alguien como Sergio Canales, era en este partido contra Querétaro. Y el plan inicial era guardarlo. El problema es que, y la parte mala que pasó en este partido, se te lesiona Oliver Torres y muy posiblemente lo pierdes para el Clásico Regio y para el partido del próximo martes ante el Cruz Azul, una lesión muscular. eh, y tienes que meter en el primer tiempo a Sergio Canales, a quien planeabas darle descanso y ver si lo ibas a ocupar o no. Lo terminas ocupando y no le das ese descanso que Nico Sánchez tenía planeado hacer. Pero al final de cuentas le termina saliendo a Rayados. Es un 4-0. Canales termina con una asistencia y un gol. Y ojito, ojito porque los jugadores, los cerebros de Rayados, los creativos de Rayados, Luca Orellano, 2 goles con 2 asistencias. Sergio Canales, un gol y una asistencia. Y Tecatito Corona, también un gol y una asistencia. Los dos que entraron, Canales y Tecate, se hicieron ver en el marcador. Y Luco Orellano, un jugador que estoy encantado con esta contratación, es un jugadorazo y que está pegando duro desde su primera llegada. O sea, sabemos que en su debut metió un golazo y ahora mete 2 muy buenos goles y mete 2 asistencias. Y es un jugador que tiene características que el equipo no tenía. O sea, es un jugador muy rápido, que le gusta encarar, que le gusta atacar a los defensas y que te provoca esas jugadas que no provocaba Rayados antes, ¿no? Y es otra cosa que quiero hablar de este partido, y es que si bien Nico Sánchez no ha tenido tiempo para cambiarle la cara a este Rayados, mínimo la intención ya cambió. Le falta todavía mucho.
Hay todavía errores, hay todavía fallas, hay todavía muchas áreas de oportunidad, pero al menos ya vimos una intención de explotar los espacios largos y explotar cuando el equipo contrario esté mal parado, cosa que con Torrent aparentemente lo tenían prohibido. Con Torrent pareciera que el plan era, tienes que llegar al área contraria con un mínimo de toques al balón. O sea, tienes que tocar el balón mínimo unas 20 veces antes de llegar al área rival. Porque veíamos que este tenía la oportunidad de Rayados de tirar un contragolpe y se regresaban y tocaban para atrás y tocaban para atrás y le tocaban y la paseaban y le daban la oportunidad al equipo contrario de regresar. Este equipo de Nico Sánchez intentó explotar esos espacios. Vimos por primera vez, pues en toda la era, desde que llegó Torrent, vimos al Mochis Cárdenas hacer despejes rápidos buscando agarrar al equipo contrario mal parado. Y en 2 ocasiones lo hizo. Le puso un muy buen pase a Diuca, que después quiso poner el pase a Orellano y se lo cortaron. Y hubo otra jugada, otro despeje largo del Mochis Cárdenas donde le cayó Orellano y generaste una jugada de peligro. Pero Rayados buscó esas jugadas, algo que con Torrent estaba prohibido. Y lo dijo Nico Sánchez en conferencia de prensa después del partido, que lo que hizo fue darle esa libertad de media cancha para adelante a los jugadores para que hicieran lo suyo. Y lo hicieron. Muestra de eso es que 3 de los 4 goles fueron en contragolpe. ¿Cuándo fue la última vez que Rayados metió un gol en contragolpe? No recuerdo cuándo fue la última vez que Rayados metió un gol así en contragolpe rápido. Y fueron contragolpes muy bien hechos, no nada más de jugadas individuales. O sea, el gol que mete Sergio Canales es una jugada donde se triangulan Diuca, Orellano, Canales. Tecatito hace un movimiento para jalar a los defensas centrales y dejar a solo Canales en el área. Y digo, no creo que haya sido algo que hayan entrenado con el Nico Sánchez, pero si tú le das libertad a los creativos de arriba, ellos van a encontrar la manera de hacer jugadas entre ellos. Y sobre todo con gente como Canales, con gente como Orellano, con gente como Tecate, con gente como Diuca, que tienen ese conocimiento y tienen ese sentir del fútbol para hacerlo. Mientras los dejes hacerlo, lo van a hacer. Y vimos esos contragolpes, vimos esa intención de ser agresivos, de ser rápido. Lo mencionó también Nico Sánchez, que busca que el equipo sea muy agresivo en la recuperación de balón. Y dijo, se me van a caer algunos jugadores. Se le cayó Oliver Torres. Por ahí no me acuerdo si alguien más se le ha lesionado. Pero dice, pero la intención es ser agresivos. Ser agresivos y recuperar la bola lo antes posible y aprovechar. O sea, sí hubo momentos donde Rayados paseó la bola y tocó la bola y buscó por un lado y por el otro. Pero también, si de repente ven el espacio, hay que explotarlo. De nada te sirve tener ese control de balón y esa estadística de posesión si no tiras a puerta. Torrent le daba demasiada prioridad a esa estadística de la posesión. Eh, y, los equipos no ganan con posesión de balón, ganan con goles. Y creo que eso fue, al menos esa intención, mostró algo muy interesante que a lo mejor va a buscar mucho Nico Sánchez con los jugadores que tiene y le puede dar contra equipos, por ejemplo, como Tigres, que tiene defensas lentos. Puedes aprovechar, explotar esos espacios que de repente te van a dejar y a veces saltar la línea. Vimos, por ejemplo, a Luca Orellano tirar un par de cambios de juego ofensivos. Nunca habíamos visto que los jugadores más adelante de media cancha tiraran un cambio de juego para ofensivo. Veíamos, por ejemplo, de que a una Cebes o a un Sergio Ramos tirar cambios de juego y ponerle la bola al lateral y luego el toque para atrás, ¿no? O sea, eso es lo que veíamos de vez en cuando. Pero acá vimos un Canales tirar un cambio de juego para provocar una jugada ofensiva. Vimos a Luco Orellano hacerlo un par de veces. Por ahí alguien más lo intentó, no me acuerdo quién. Pero ya se ve una intención diferente. Ya se ve
se ven liberados. Otra cosa que se me hizo interesante fueron los cambios de Nico Sánchez, porque en el segundo tiempo, cuando ya ibas ganando 1-0 y Querétaro ya tenía un hombre de menos, decide sacar al Corcho Rodríguez, que hay que decirlo, no estaba teniendo un partido tan bueno, estaba batallando para llegar a las jugadas, estaba fallando pases, y decide meter a Salcedo. Y muchos a lo mejor vieron ese cambio y dijeron, a la madre, se va a tirar atrás Nico Sánchez, es un cambio defensivo. Y no, al contrario, era un cambio ofensivo, porque soltaste a los laterales para que jugaran un poco más en medio campo y empujar más al Querétaro, arriesgando un poco porque Querétaro llegó a un punto en que te tiró 3 delanteros arriba y jugaste un poquito mano a mano, pero con esa superioridad en medio campo no le diste la oportunidad de Querétaro de que te hiciera daño, obviamente con un hombre menos, ¿no? Pero aquí tenemos como que el planteamiento que, que hizo Nico Sánchez y lo explica Orlando Sosa en Twitter para que lo sigan. Y dice, en el debut de Nico Sánchez, una salida de 3, pivote entre los centrales, o sea, el contención se mete entre los centrales para hacer una línea de 3. El lateral del lado del balón se cierra a apoyar en el medio campo para que el interior que esté de ese lado se subiera un poquito más. Aíslas al extremo para que generar manos a mano. Y el extremo que metieron, el chavito, jugó bastante bien. Fue el único que se animó a tirar centros. Orellano casi no tiró centros. Buscó más las jugadas en corto. También es algo que tienen que empezar a sentirse un poco más a gusto con eso. Pero si vemos, por ejemplo, un lateral está aquí arriba, el otro lateral está aquí, y la bola está acá. Entonces, es un planteamiento muy interesante. Y el cambio lo termina haciendo porque, pues, básicamente el Corcho se la pasó jugando aquí todo el tiempo. Entonces, mejor metes un central como Salcedo, que hay que decirlo, el segundo gol viene de una barrida de Salcedo que recupera el balón en su primer cuarto de cancha y se genera el contragolpe. Entonces, buenos cambios de Nico Sánchez con lo que tenía disponible. Después termina metiendo, saca Canales. Ah, es un cambio muy importante también. Cuando el partido ya va 2-0, Nico Sánchez decide sacar a Canales. Y también la gente por ahí empezó de que si se lesionó Canales o qué. Y la verdad es que no. El plan original de Nico Sánchez era guardar a Canales. Ya con el partido 2-0 y Querétaro con un hombre menos, Nico Sánchez dice, ya no necesito a Canales en la cancha y lo saca. Ya Canales metió su gol y metió una asistencia. Y Canales entiende que pues, ese era lo que necesitaba hacer. El caballero hace lo suyo y se retira, ¿no? Y Nico Sánchez lo saca y creo que mete a Tecate. No me acuerdo quién termina metiendo en lugar de Canales. Pero después entra Tecate y termina participando muy bien en las jugadas. No, Tecate entró antes. Porque hay una jugada, la jugada del gol de. La jugada del gol de Canales está involucrado el Tecate porque es el que jala el movimiento. Termina metiendo un canterano. Ahora, termina metiendo a Alan Rojas, que lo hace porque pues no tienes nadie más en medio campo. O sea, no podías meter a Lucas Ocampos porque no es la posición que buscabas. Buscabas un interior que liberara un poco a Fimbres. Que hay que decirlo, y mucha gente a lo mejor no va a estar de acuerdo, Fimbres se avienta un partido bastante malito. Tiene un par de tiros interesantes a puerta, pero cuando le cayó todo el peso del medio campo a Fimbres con la salida de Oliver Torres, la verdad Fimbres fue el jugador que menos brilló. Y a lo mejor en parte es porque todavía tiene esa instrucción de Torrent de no tocar hacia adelante, porque una de las cosas que yo le he criticado a Fimbres es que no tiene profundidad. O sea, no te pone pases hacia adelante. Todos los pases de Fimbres van para atrás. Y hubo varias jugadas donde le hicieron el movimiento al espacio y Fimbres no sé si no lo vio o no se atrevió a dar ese pase. Y luego también hubo varias jugadas que perdió, no te recuperó muchos balones. Fimbres juega mucho mejor cuando está Oliver Torres. Porque, por ejemplo, cuando está Oliver Torres,
Oliver Torres cumple esta función del interior bajo y Fimbres es el interior un poco más alto. Entonces, eh, esa es aquí donde brilla Fimbres, porque es donde tiene la oportunidad de tener tiros a puerta. Y la creación del juego, el facilitar el juego a los demás, ese es el trabajo de Oliver Torres que mucha gente no entiende. Y ya lo he explicado muchas veces, no lo voy a explicar otra vez. Pero todavía le falta. No lo quiero criticar de más a Iker Fimbres, pero se ve que todavía está verde, todavía le faltan muchas cosas. Sigo pensando que debe seguir siendo titular, pero con Oliver Torres, junto con Oliver Torres. Esa es la dupla que tienes que tener en medio campo. Un contención que obviamente preferiría que fuera Fidel Ambriz y Oliver Torres, y a lo mejor Canales entrando como uno de los extremos que usas o un jugador un poco más libre en medio campo para que haga lo suyo, ¿no? Pero la verdad, creo que más que el tema táctico, la intención que le mostró Nico Sánchez al equipo de Rayados, creo que me deja muy complacido. La otra cosa de la que quiero hablar es que al día siguiente Rayados hizo la presentación oficial de Nico Sánchez como técnico de Rayados, pero lo hizo presentando a todo el cuerpo técnico. No recuerdo la última vez en la que al menos Rayados presentara a todo el cuerpo técnico. Porque aquí tienes a gente, la verdad no sé quién es, el Barbón, pero creo que es el encargado como que de fuerzas básicas. Y aquí tienes a Vicente Espadas, una victoria de Nico Sánchez, lograr retener a Vicente Espadas después del cese de Torrent. Muchos no lo saben, pero Vicente Espadas es el mejor preparador físico del fútbol mexicano. Estuvo con la selección mexicana. Después creo que lo agarró el San Luis. Pero es una victoria que hayan mantenido a Vicente Espadas y le ha dado mucho a este equipo. Ha recuperado muy bien a varios jugadores. El pelón este es Don Nelly, que llegó con el Tan Ortiz. Y normalmente tú no ves en conferencia de prensa al preparador físico y al entrenador de porteros. O sea, Don Eli lleva aquí 3 años y ni siquiera conocíamos su voz. Entiendo a lo mejor por qué quieres involucrar a Erviti. Entiendo a lo mejor por qué la directiva tal vez quisiera involucrar a Erviti y a Severo Mesa. Quieres crear esa como nostalgia o mira, trajimos a exjugadores de Rayados. Pero yo creo más que es idea de Nico Sánchez el tratar de él habiendo sido un asistente en un cuerpo técnico, incluir a todos y decir, oigan, no estoy haciendo esto solo, este es mi equipo de trabajo y cada quien va a tener su labor específica. Y me gustó que le hicieron preguntas a Erviti, le hicieron preguntas a Severo, le hicieron preguntas a Donelli, a Vicente Espadas, y, y todos bueno, cada quien con sus temas, pero la idea muy clara, recuperar el sentido de pertenencia que se perdió en este equipo. O sea, esa, esa frase la repitió Nico, la repitió Erviti, la repitió Severo, la repitió este Barbón, o sea, hablando más que nada del tema de las básicas, o sea, de los jugadores de otras categorías. Pero ese sentido de pertenencia de, a ver, estamos jugando en Rayados y jugar en Rayados significa algo, ¿no? Eh, y creo que a mí me gusta mucho este cuerpo técnico que a pesar de no ser un cuerpo técnico tan experimentado, es gente muy pesada en el tema de carácter y en el tema de ese sentido de pertenencia con el club. O sea, yo no veo que Erviti tenga ningún problema en de repente gritarle a Canales o reclamarle a Canales o reclamarle a Lucas Ocampos. Eh, Severo Mesa ya había sido asistente de Nico Sánchez cuando Nico Sánchez estaba en Raya 2, que también mucha gente dice, es que Nico Sánchez fracasó en Raya 2. No, el proyecto en general de Raya 2 fracasó. Cuando Nico Sánchez agarró ese equipo, al principio le estaba yendo muy bien y luego Rayados empezó a quitarle jugadores para mandarlos al primer equipo y a Nico le estaban manoseando mucho el equipo y pues hizo lo que pudo, ¿no? O sea, de repente le trajeron un delantero argentino y se lo llevaron o no lo retuvieron. Y luego tenía a Ali Ávila,
pero de repente lo llamaban al primer equipo y luego de repente llamaban a alguno de los defensas o algunos de los medios. Entonces, pues eso es muy difícil para un técnico cuando te están quitando jugadores cada semana. No vas a saber qué, o sea, tú entrenas algo y luego de repente te quitan dos jugadores clave para ese sistema que estabas haciendo y tienes que reinventarte. Aparte que pues no traía tanto esa generación. eh, pero pues Nico Sánchez viene con la idea de tratar de quedarse. O sea, Nico Sánchez ya no viene con la mentalidad de sí, voy a ser el técnico por unos cuantos partidos hasta que consigan el técnico bien. Nico Sánchez viene, dice, esta es mi oportunidad y la voy a aprovechar. Y, y armó este equipo de trabajo para tratar de darle una identidad, que Rayados recupere esa identidad que tanto se perdió y hacer su mejor esfuerzo para quedarse en este equipo. Y por ahí se le preguntaron que cuál era su plazo y dice, no hay plazo, el plazo me lo va a dar el fútbol. O sea, a mí la directiva me está dando toda la confianza y, y el plazo lo va a dar el fútbol. Ahora, ya sé, va a haber mucha gente que va a decir, no, pues que venga Almada, no, pues que venga fulanito y fulanito. La verdad, a mí me vale madre quién esté al mando de Rayados siempre y cuando funcione. Obviamente, siendo parcial, porque yo soy súper fan de Nico Sánchez, quiero mucho que funcione, quiero mucho que sea exitoso Nico Sánchez con Rayados, sobre todo con este cuerpo técnico. Y si por ahí se gana que le den la siguiente temporada o que le den un año más, perfecto, pero que se lo gane. O sea, yo estoy completamente abierto a dejar a Nico Sánchez siempre y cuando se lo gane. Ahora, ¿qué va a significar el que se lo gane? No sé, a lo mejor llegar a una final de Conca o llegar lejos en la Conca o llegar a una semifinal o a una final de liga, que se vea un progreso en el equipo. Creo que tienes equipo suficiente, y lo dijo el mismo Nico Sánchez, tienes equipo suficiente para competir en las dos ligas. Y yo creo que con que le vaya bien en una de ellas, creo que esta directiva le pudiera dar la confianza a Nico Sánchez. De nuevo, siempre y cuando se vea un progreso, se vea una mejoría. Porque ya hablamos de esa famosa evolución del Tato Noriega, que cada técnico que han traído ha sido peor. Pues bueno, eh, Nico Sánchez ya empezó con el pie derecho su mandato y se le viene un partido muy bravo, el Clásico Regio, que, pues bueno, mucha gente tiene expectativas altas, hay gente que tiene expectativas bajas. Si llega a sacar el resultado, ya sea un empate de visita o la victoria en el Clásico Regio, le va a dar un impulso a este proyecto de Nico Sánchez que va a ser muy importante. Pero díganme, gente, ¿ustedes qué piensan? ¿Les gustaría que Nico Sánchez se quedara en Rayados o ya están pensando en qué técnico va a venir después de él? Pero bueno, mi gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor denle click a ese botón de me gusta, o si no, Edu Torres les va a robar el lonche en su trabajo. También, si son nuevos aquí, suscríbanse al canal y denle click a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo video. Y mi gente, tengan un muy bonito día y nos vemos a la próxima.